Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver el diseño de un intercambiador de calor de doble tubo. Cabe resaltar que la información de la cual me estoy guiando para hacer el diseño es del manual Diseño de equipo de transferencia de calor del ingeniero Pedro Ángeles Chero y también en conjunto de el libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr. ¿En qué consiste? Está dividido en una serie de pasos, 14 pasos, donde el primer paso es el balance térmico, donde el calor es sensible. Hay un intercambio de calor sensible, que está expresado por masa Cp delta de T. Aquí no hay cambio de estado. Un fluido gana calor y el otro lo pierde. El paso 2 es calcular la temperatura, el delta de la temperatura media logarítmica, el cual puede ser en un sistema en contracorriente o paralelo, contracorriente o corriente directa. Y está expresado por las siguientes fórmulas. El paso 3 son las propiedades físicas de los fluidos. Necesitamos saber 5 propiedades en especial: capacidad calorífica, viscosidad, conductividad, densidad y el coeficiente de resistencia a la incrustación, R. Dice, el paso 4 es la selección de tubos IPS y sus características. Para esto se recupera de tablas de los tubos, ¿cierto? De los IPS. Y necesitamos los siguientes datos que se encuentran a continuación. El paso 5 es la determinación del curso del fluido. El fluido de mayor masa va por el lado del tubo de mayor área de flujo. Lo vamos a determinar más adelante. El paso 6 es el cálculo del coeficiente de película en el tubo interior, HT. El HT es lo siguiente, está expresado por el HI por el diámetro interior del tubo interior dividido entre el diámetro exterior del tubo interior, donde el HI está expresado de la siguiente manera: JH por todo esto se dividía de la ecuación. ¿Cuál es conductividad? Diámetro interior del tubo interior, calor específico, viscosidad, conductividad. El JH se determina con el número de Reynolds, ¿ok? Para determinar el número de Reynolds, nosotros tenemos que tener el GT, donde el GT es la velocidad másica. La velocidad másica está expresada por, es la relación de la masa del fluido que va por el interior dividido en el área de la sección transversal del tubo, expresado en pies cuadrados. Entonces, teniendo esto, número de Reynolds, yo me voy a una tabla, a una figura, que es la figura 24 que encontramos en el libro Proceso de transferencia de calor. Tengo Reynolds, intersecto con la línea y calculo el JH. JH, el cual ya está expresado en la fórmula. Flujo turbulento, flujo laminar. Mayormente trabajamos con flujo turbulento. El siguiente paso es el mismo procedimiento. Cálculo del coeficiente de película, pero ahora en el ánulo, en el tubo exterior. Se aplica la siguiente fórmula. De igual manera calculamos el JH, pero aquí va a variar, ¿cierto? La velocidad máxima es en torno al anillo. El otro era en torno al fluido que va por el interior. Aquí es la masa que atraviesa por el anillo. El diámetro equivalente, la viscosidad del fluido que va por el anillo. Reemplazamos y de igual manera hasta obtener el HO. El paso 8 es el cálculo del coeficiente total limpio, UC, expresado por la siguiente fórmula. Ya tenemos lo siguiente. Estos datos ya los calculamos en la parte de arriba. En el paso 7 y 8, 6 y 8. El siguiente paso es el 9, calcular el coeficiente total del diseño UD, expresado por la siguiente fórmula, donde el RD es la suma, ¿cierto?, de la resistencia a la incrustación del fluido que va por el tubo interior, más la que va del fluido en el ánulo. Se suma, se tiene el UD, el UC lo obtenemos de aquí, despejamos y tenemos UD. El paso 10 es el cálculo del área requerida en pies cuadrados, donde esta es la fórmula general, ¿cierto?, para el diseño y obtener el área. Es calor,
entre UD por la diferencia de la temperatura media logarítmica. Reemplazamos, obtenemos el área. Después que tenemos el área, hacemos el cálculo de la longitud total del intercambiador. La longitud total, tenemos el área y necesitamos el dato de los tubos, de la característica de los tubos, el área longitudinal, lateral longitudinal del tubo, expresado en pies cuadrados por pie. El paso 12 es el cálculo del número de horquillas, que es la longitud total. ¿La longitud total de quién? De los tubos. Dividido entre 2L, donde L es la longitud del tubo, expresado en pies. El número de horquillas es el valor que se redondea y si este no resulta entero, con este valor se recalcula la longitud total del intercambiador y luego el área verdadera. El paso 13 es calcular las caídas de presión tanto por el tubo interior y el tubo exterior, para lo cual primero hallamos número de Reynolds. Número de Reynolds ya lo tenemos de la parte superior porque lo hallamos. Reemplazamos para obtener el factor F y el F se reemplaza en la siguiente fórmula. Contamos con el GT, la longitud total y el dato de la gravedad lo tenemos aquí, densidad y diámetro interior del tubo interior, multiplicado por 72. El paso 14 y último paso es el cálculo de la caída de presión en el lado del tubo exterior, que está expresado como la caída de presión en el ánulo más la caída de presión por lado de las horquillas. ¿Cómo se determina la caída de presión por lado de las horquillas? Con la siguiente fórmula, donde necesitamos la velocidad, ¿cierto? Lo cual está explicado como el GA, que lo calculamos en el paso 7. 3600, que es el factor para convertir de horas a segundos, y la densidad. Reemplazamos en el delta PS, sustituimos valores y tenemos el siguiente valor. Y el otro paso es obtener la caída de presión en el ano, reemplazando con los datos que corresponden. Aquí cabe resaltar de que este DE se calcula de una manera diferente. El siguiente DE equivale al diámetro interior menos el diámetro exterior. Es el diámetro equivalente del anillo en pulgadas. De igual manera, con el número de Reynolds, reemplazamos aquí, ¿cierto? De atrás para adelante. Esta fórmula se reemplaza aquí, obtenemos F, este F se reemplaza aquí, reemplazamos con los datos que ya tenemos y ya tenemos esta caída. Este de aquí más este de aquí me va a dar la caída de presión total. Y se tiene que tener en cuenta que para líquidos la máxima caída de presión permisible es de 10 psi y para gases y vapores es de 1 psi. En algunos casos excepcionales se puede aceptar hasta 3 psi para los gases. Teniendo en cuenta esto, nos vamos al diseño. El problema es el siguiente. Se requiere enfriar 1000 kg/h de aceite de oliva, que se encuentra a 85 grados centígrados hasta 25 grados centígrados, utilizando agua a 20 grados centígrados, la cual se va a calentar hasta 40 grados centígrados. Para esto haremos el estudio correspondiente para el diseño del intercambiador de calor que se adapte a las especificaciones de la mezcla. El sistema se encuentra en contracorriente. Lo primero que hacemos es un pequeño cuadro, el cual solo contiene los datos: masa de aceite, masa de agua. El aceite son 1000 kg/h. Y la plantilla se encuentra trabajando en el sistema de unidades inglés. Por lo tanto, si se encuentra en el sistema internacional, lo voy a llevar al sistema inglés. De kilogramos hora a libras hora, de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, 1000 kilogramos equivalen a este flujo en libras hora. 85 grados centígrados equivale a 185 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados a 77. De 85 a 25 para aceite de oliva, mientras que de 20 a 40, o sea, de 68 a 104 grados Fahrenheit para el sistema inglés. Tenemos nuestros datos. El siguiente paso es hacer un balance térmico. Pero antes de todo esto tenemos que hacer un diseño rápido. ¿El diseño rápido para qué? Se realiza para conocer qué tipo de intercambiador de tubos corresponde diseñar. Consiste para determinar el área de transferencia. O sea, si el área es menor o igual a 100 pies, corresponde el diseño de un intercambiador de calor de doble tubo. Si el área es mayor a 100 pies,
corresponde al diseño de un intercambiador de casco y tubos. Esto quiere decir que si nosotros determinamos el área por un método rápido y nos da menor a 100 pies, podemos proceder con este tipo de cálculo. Si el área, yo hago mi diseño rápido y si el área es mayor a 100 pies, se descarta este método. Porque, ¿qué deberías hacer? El diseño de un intercambiador de casco y tubos. Entonces, el área está referida a la siguiente fórmula: calor entre coeficiente total típico de diseño multiplicado por la diferencia de temperatura T1 menos T2. Entonces, tengo que tener los datos de masa, Cp, delta T, para poder calcular el calor. Y una vez que yo tengo esto, puedo estipular el UD y debo hallar ese dato de aquí porque no lo tengo. ¿Puedo estipular el UD? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, para esto existen tablas. Tablas de coeficientes totales típicos para el diseño de un intercambiador de calor. En este caso, mi intercambiador, ¿qué función va a tener? ¿Va a calentar o a enfriar? En este caso vamos a enfriar el aceite, ¿cierto? Como lo hemos leído. De 85 lo queremos llegar a 25 grados centígrados. Entonces es un enfriador. Y la sustancia caliente es un aceite. Entonces voy a aceite ligero. ¿Y con qué lo voy a enfriar? Lo voy a enfriar con agua. Entonces, el UD está en promedio a esta relación: 62 y 159 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Entonces voy aquí y como no sé cuál es, pondré el promedio, la suma entre dos. Entonces ya tengo el valor del UD. ¿Qué me faltaría calcular? Calor y diferencia de la temperatura media logarítmica. Nos vamos aquí y nos vamos a hacer el primer paso de diseño. El calor aquí es igual, masa Cp delta T. El calor es igual a la masa, conozco la masa. El Cp conozco de la sustancia, no lo conozco por el momento. Y la diferencia de la temperatura, lo conozco, sí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito las propiedades de los fluidos que intervienen. En este caso, aceite de oliva. Y por el otro lado, el agua. Entonces, necesito todos estos datos: calor específico, viscosidad, conductividad eléctrica, coeficiente de incrustaciones y la densidad. Entonces, ¿a qué temperatura debo conseguir todos estos datos? A la temperatura media. ¿Y cómo hallo la temperatura media? No es nada más que la temperatura de entrada más la de salida entre 2, tanto para el aceite como para el agua. Una vez que yo tengo estos datos, debo buscar, ¿cierto?, de diversas fuentes. Puedo buscar el calor específico de aceite de oliva, viscosidad, conductividad, densidad y coeficiente de incrustación de las sustancias a esta temperatura, y con esto voy llenando mi tabla de las propiedades físicas. Entonces, es así como yo determino el Cp. Una vez que yo tengo el Cp, ya conozco las demás variables, reemplazo, hallo el calor. Y el calor me sirve para determinar también la masa de agua que se necesita. Despejo masa, voy a tener que calor entre Cp por delta T me da la masa. Esta sería la masa necesaria de agua para enfriar este flujo de masa. Volvemos a esta pestaña, ¿cierto?, donde estábamos calculando el diseño rápido. Contamos ahora con el calor, el cual lo puedo derivar de nuevo. Verifico que esté todo ok, que sea el mismo. Nos damos cuenta que sí. El UD estimado que tomamos nos dio el siguiente valor con el promedio. Lo siguiente es calcular la diferencia de la temperatura media logarítmica. ¿Y cómo hacemos esto? Está representado de la siguiente manera. Esto no es nada más que ir de una temperatura a otra y expresarlo. Por ejemplo, en contracorriente, cabe resaltar, de 185 a 77, ¿verdad? De 185 hasta 77. Rojo porque es el fluido caliente que se está enfriando. Y de celeste, fluido frío que se está calentando. De 68 a 104. Debería ser, si seguimos el mismo sentido, sería
68, 104. Eso sería siempre y cuando el sistema fuere en... Eso sería siempre y cuando el sistema sea en corriente directa, pero en este caso es en contracorriente, entonces sería al revés, de 68 a 104. Calculo los deltas, que son la diferencia de esta temperatura con esta, de igual manera del otro lado, y una vez que yo tengo esto, puedo calcular esta diferencia de la temperatura media logarítmica, que es la resta de este con este dividido entre el logaritmo natural de este con este. Entonces lo dejo expresado, ¿cierto? Y ya tengo este valor. Vuelvo a diseño rápido. Cuento con este valor y cómo puedo calcular el área. El área. Aquí lo tengo expresado. Calor dividido entre UD por diferencia de la temperatura media logarítmica. Tengo calor, UD, y la diferencia de la temperatura media logarítmica. Hallo el área y resulta que es menor a 100 pies. Por lo tanto, corresponde al diseño de un intercambiador de doble tubo. Quiere decir que podemos continuar con este caso. El paso 4 corresponde a característica de los tubos IPS. Estoy asumiendo yo que en planta o en el lugar donde quiero diseñar cuento con tubos de 12 pies de longitud. Por lo tanto, esto es un dato. Y busco las características de los tubos IPS de tales tamaños, ¿verdad? Entonces, yo sé que esta es la longitud de los tubos con los que cuento y cuento con tubos de 2 por 1/4 de pulgada. Entonces, lo selecciono, ¿cierto? Y ya sé qué es lo que necesito. El curso de los fluidos. Para esto es muy importante resaltar que el fluido de mayor masa va por el tubo de mayor área transversal. Entonces, el tubo interior tiene un área transversal de 1.5 pulgadas cuadradas y el tubo exterior o el ánulo tiene un área de 1.19 pulgadas cuadradas. ¿Quién va por el interior de los tubos? ¿Cuál es el fluido que va por el interior de los tubos? El fluido que tiene mayor masa. El aceite de oliva tiene 2200 libras hora, mientras que la masa de agua es mayor. Entonces el agua va por el interior de los tubos. Aquí está. Mientras que el aceite de oliva va por el tubo exterior, porque su masa es menor. Estos dos están relacionados directamente. A mayor área transversal, mayor masa de agua y por lo tanto tiene que ir por el tubo interior. El paso 6. ¿El paso 6 en qué consiste? Como ya lo había mencionado antes, debemos hallar el HT. El HT se calcula con el HI, reemplazando todo este dato. ¿Ok? Pero debo obtener el valor de JH, que se encuentra aquí. Entonces, ¿por dónde empezamos? Fluido que va por el interior, agua. GT es igual a la masa de agua dividido entre el área de sección transversal, que equivale a 1.5 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Pero el sistema de unidades lo solicita en pies. Entonces lo dividimos entre el factor que corresponde y lo tenemos en pies. Una vez que ya tengo este GT, me va a servir ¿para qué? Para poder hallar el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds se calcula como GT por el diámetro interior del tubo interior dividido entre la viscosidad. ¿Viscosidad de quién? Viscosidad del tubo que va por el interior, que es el agua. Entonces, ¿cómo hallo esto? Voy y verifico. DI, diámetro interior del tubo interior, es este. Dividido entre 12, porque tengo que llevarlo de pulgadas a pies. Multiplicado por ¿quién? Por el GT, ¿verdad? Y dividido entre la viscosidad. ¿De quién? Del agua. ¿Por qué lo multiplico por 2.42? Porque está en tipoides. Tengo que llevarlo al sistema inglés. Su factor. Entonces ya hice la lectura. Como ya hice la lectura, ¿qué es el siguiente paso? El siguiente paso es leer de tablas
¿qué JH corresponde para este número de Reynolds? Entonces, ese diagrama se encuentra en el libro del Donald Kerr. Aquí se ve claramente, ¿cierto? Que está relacionado el número de Reynolds con el JH, la figura 24. Curva de transferencia de calor por el lado de los tubos. Aquí lo tengo y digo, me salió 1, ¿cuánto fue mi lectura? Fue casi 1.3 por 10 a la 4. Entonces, voy aquí, 1.3, aproximadamente la línea morada, la intersecto y leo a la derecha. ¿Cuánto me da? Aproximadamente, yo leo 45, quizás un poquito más abajo. Pongo 45. Entonces, reemplazo en la fórmula, ¿verdad? Tengo el JH y esto de aquí corresponde ¿a qué? A las propiedades de el fluido que va por el interior de los tubos. ¿Quién va por el interior de los tubos? El agua. Entonces, cojo mis datos donde debe ser, reemplazo y tengo el valor. Y el HT, ¿a qué es igual? El HT es igual a qué? Al HI por el diámetro interior del tubo interior dividido entre el diámetro exterior del tubo interior. De esta manera tengo el valor de HT. Calculé HT. Paso 7. El cálculo del coeficiente de película en el ano. Es el mismo procedimiento. Lo explicaría esta vez un poquito más rápido. ¿Quién es el fluido que va por el tubo exterior? El aceite de oliva. ¿Qué debo hacer? Calcular el GA. ¿En qué consiste el GA? Masa entre el área de sección transversal por el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que ver? Masa. ¿Cuál es la masa? Es esta la masa, ¿cierto? De aceite. Es este el área de sección transversal del ángulo, de pulgadas cuadradas a pies cuadrados. Lo calculé. El siguiente paso es, con este valor, reemplazar para obtener Reynolds. Reemplazo de donde DE es el diámetro equivalente, ¿ok? Por GA dividido entre su viscosidad. Entonces, vamos a ver. Diámetro equivalente dividido entre, porque está en pulgadas, dividido entre 12 para llevarlo a pies, multiplicado por ¿quién? Por el GA, ¿verdad? GA dividido de nuevo, porque la fórmula lo expresa de la siguiente manera, entre la viscosidad. ¿Viscosidad de quién? Del aceite, multiplicado por el factor que corresponde 2.42. Busco ahora, de igual manera, leo en la tabla y digo que es 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la 4, aproximadamente 32, 33, 34 quizá. En este caso yo lo he asumido 32. A 32 reemplazo para obtener el valor de HA. Porque ya que tendría, tengo el JH y tengo el K, tengo el CP, tengo la viscosidad, tengo esta constante y también cuento con el diámetro equivalente. Entonces, contando ya con el diámetro equivalente, reemplazo y tengo la siguiente relación. Vamos a ver si todos los datos están bien tomados. Y así como lo podemos ver, no presenta errores. Entonces, el siguiente paso es el cálculo del coeficiente total limpio, el UC. Esto ya es más sencillo. ¿Por qué? Ya tengo el valor de HT, tengo el valor de HA, es el producto dividido entre la suma. Este por este dividido entre este más este. Ese valor de UC nos da 60. Paso 9, calcular el coeficiente total de diseño. Está expresado por la siguiente fórmula. Y de igual manera, solo es reemplazar. Cuento con el UD, tengo el RD. El RD total es igual a ¿qué? A la suma de el coeficiente de incrustación del aceite de oliva y el de agua. El UD, ¿a qué es igual? Reemplazo, ¿cierto? Despejo y obtengo el resultado. Luego la 10, el cálculo del área requerida. Estamos entrando a los pasos finales. El área, como ya lo vimos,
está expresado por calor entre el coeficiente total de diseño multiplicado por la diferencia de la temperatura media logarítmica, donde calor ya lo obtenemos, y aquí dividido entre ¿quién? Diferencia de la temperatura media logarítmica multiplicado por el coeficiente de diseño que hemos calculado, en este caso 54. Entonces, esta sería nuestra área. La 11, ¿qué me dice? Que debo calcular la longitud total del tubo. ¿Cómo calculo la longitud total del tubo? Es la división del área que hemos obtenido dividido entre el área longitudinal del tubo, que en este caso corresponde a 0.435 pies cuadrados por pie. Este es el área longitudinal del tubo. Entonces, ya tengo el área, ya tengo la longitud total. Lo que sigue es el cálculo del número de horquillas. ¿Cómo calculo las horquillas? Las horquillas se calculan como la longitud total del tubo dividida entre 2 veces, ¿qué cosa? Tengo que dividir el tamaño del tubo. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un paréntesis y vamos a ver esto. ¿Qué sucede? Que una horquilla, si nos damos cuenta, una horquilla une dos tubos, ¿verdad? Esta es una horquilla. Un tubo, otro tubo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el número de horquillas, ¿qué debo hacer? A la longitud total la voy a dividir entre la longitud del tubo multiplicado por 2. Y nada más. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Entonces, esta longitud corresponde a este número de horquillas. Pero como nosotros sabemos, el número de horquillas tiene que ser un número entero. Entonces, lo redondeamos hasta 6. Tenemos 6 horquillas y una vez con estas 6 horquillas corregimos la longitud total. Vendría a ser, ¿qué cosa? Los 2 por la longitud del tubo por las 6 horquillas, y el área la calcularía como el área sería la longitud del tubo multiplicado por el área lateral longitudinal. Entonces, este sería el valor corregido. El paso 3 es el cálculo de la caída de presión en el tubo interior. Esto se calcula de la siguiente manera. Lo primero que debo hallar es el valor de F. Una vez que yo tenga el valor de F, reemplazo las variables, también tengo todos los valores, y así obtengo la caída de presión, donde esta caída tiene que ser menor a 10 psi. Lo haremos en este caso, y el otro es de la misma manera. Entonces, el valor de F lo tenemos, porque ya reemplazamos aquí, donde el número de Reynolds lo recuperamos de aquí, del coeficiente, de haber calculado el coeficiente, ahí hallamos Reynolds, paso 6. Despejamos, obtenemos valor de F y de igual manera. ¿Qué datos necesitamos del fluido? Su densidad y nada más. Vamos a corroborar que eso esté bien. ¿Quién va por el tubo interior? El agua. Hasta ahí el procedimiento está correcto. El paso 13 es el cálculo de la caída de presión en el anillo. Aquí cabe resaltar de que trabajamos con un diámetro equivalente, donde el diámetro equivalente va a ser igual a la diferencia del diámetro interior menos el diámetro exterior. Esto sería, en conclusión, sería el diámetro interior del tubo exterior menos el diámetro exterior del tubo interior, en pulgadas. Una vez que contamos nosotros con este dato, podemos obtener el número de Reynolds, donde sería la multiplicación de este D que hemos calculado por el GA dividido entre el U, donde U es la viscosidad del fluido. Vamos a verificar eso. Es el diámetro que hemos obtenido dividido entre 12 multiplicado por el GA, está bien, y dividido entre la densidad, está bien, del fluido que va por el exterior.
reemplazamos los datos y obtenemos el siguiente valor. Una vez que nosotros obtuvimos este valor, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es reemplazarlo para obtener el f. Vamos a verificar que todo esté correcto y así es. Y teniendo este dato, nosotros nos vamos a aquí y verificamos que todo esté correcto. Por ejemplo, se trata aquí del valor de f multiplicado por el GA. Así es, elevado al cuadrado multiplicado también por el DE multiplicado también por el LT dividido entre 72 por el valor de la gravedad en pies por horas al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por densidad. ¿Cuál es la densidad? La densidad del aceite de oliva multiplicado por el diámetro que nosotros hemos calculado, que es el siguiente. Obtenemos el valor de una caída de presión de 2 psi. El último paso es calcular la caída de presión en las horquillas, donde la caída de presión equivale a la siguiente fórmula. De aquí conocemos todas las variables menos la velocidad. ¿Cómo sea la velocidad? Con la siguiente fórmula. Es el GA dividido entre el producto de 3600, que es la conversión de horas a segundos, multiplicado por la densidad del fluido que va por el exterior, el tubo exterior, obteniendo la siguiente velocidad. Y una vez que tenemos esto, reemplazamos donde corresponde y vamos a obtener el valor de una caída de presión de 1.7, donde la caída de presión en el ángulo sería la suma del tubo exterior más la caída de presión en las horquillas. Suma es menor a 10 por tratarse de líquidos y se puede decir de que el diseño es acertado. Se necesita de un intercambiador de calor de doble tubo de 2 por 1/4 de pulgada de tubos IPS con arreglo de flujo en serie y de 6 horquillas de 50 pies de áreas de transferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flujo en serie. Entonces, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Y si les gustó, suscríbanse y muéstrenme sus críticas. Hasta luego.